Rabbi Natan continúa diciendo, explicando sobre su estilo y por qué él lo hizo de la manera que lo hizo. Diciendo, ahora bien, a primera vista podría parecerle al lector que he elaborado mucho y me he repetido varias veces en muchos lugares. Debes saber, mi querido amigo, que esto también es de Hashem, Todopoderoso, que causó que fuese de esta manera. Porque una persona que presta atención con honestidad en los libros del Rebbe, que son más profundos que todas las diferentes clases de profundidad en el mundo y tan ancho como el océano, no tiene precio. Y después de mirarla, prestar mucha atención a estas palabras que Hashem me ha concedido para traer nuevas revelaciones y explicaciones de sus palabras, entenderá muy bien, basado en la gran profundidad de estas palabras, que no he cumplido con mi obligación en tratar de explicar la gran profundidad de sus palabras, incluyendo en aquellos lugares donde elaboré mucho, y cuanto más en aquellos lugares donde fui breve, porque debes saber que todas las revelaciones que el Rebbe nos dio son innovaciones completamente nuevas en la Torá. Nunca antes se ha habido escuchado. Rabbi Nachman dijo de sí mismo, una novedad como yo nunca se ha visto. Esto que yo estoy revelando es algo nuevo, así como el Zohar fue nuevo en su época, así como las explicaciones del Arizal fueron nuevas en su época, así como la Torá que Hashem le dio a Moshe fue nuevo en su era. También es el Likutei Morá en las enseñanzas de Rabbi Nachman. Porque debes saber que todas las revelaciones del Rebbe nos dio son innovaciones nuevas de la Torá. A pesar de que todas sus palabras están basadas en cada mitzvah de la Torá que todos hemos recibido. Sin embargo, todas son innovaciones completamente nuevas. Rabbi Nachman no está sacando nuevas halajot, nuevas torot. Es algo completamente basado en las enseñanzas de nuestros antepasados, pero un servicio de cómo acercarse, algo, consejos, cómo acercarse más al Creador. Y Rabbi Natan dice, todos son consejos maravillosos y formas de acercarse a Hashem a través de ellos. Cada consejo en donde Él nos presenta. Rabbi Nachman da un ejemplo aquí en Sijot Aran, en la sabiduría. Rabbi Nachman da consejos maravillosos para que la persona se pueda acercar más al Creador. Sí, su intención fue principalmente que cumplamos exactamente como salieron de su boca, con la máxima simpleza y sinceridad. Sin embargo, debido al hecho que nuestros cuerpos son tan materialistas y nuestras mentes están tan distorsionadas, eso lo dijo, repetimos, hace casi 200 años. Cuanto más hoy, cuando las personas no nacieron con un judaísmo de emuná, cuando una persona no nació cerca de la Torá y la verdad, cuanto más distorsionada está nuestra mente, es muy difícil de ingerir estas palabras y realmente dejar que éstas penetren en el corazón de la persona con simpleza y sinceridad, porque la forma de pensar de la mayoría de las personas se inclina hacia la sabiduría secular. Imagínate, Rabbi Natan está hablando de algo hace 200 años, cuando el judío vivía en guetos, el judío vivía en una aldea donde no estaba rodeado de nadie. Y cuanto más hoy, cuando hemos sido esparcidos por todas partes del mundo y nos hemos alejado tanto de la verdad, de la Torá. Incluso hay personas que han caído en religiones falsas y pseudo-judaísmos, etc. Cuanto más Rabbi Natan está hablando de esa persona, es una sabiduría ajena a la Torá, ajena a nuestros sabios. Y estas culturas hacen que los corazones de estas personas estén torcidos y bloquea que éste pueda ser capaz de aceptar la verdad con simpleza y sinceridad. Especialmente cuando la verdad de la simpleza y la sinceridad de sus palabras son tan profundas que nadie es capaz de imaginarlo. En cada palabra que él reveló hay montañas y montañas de leyes, manantiales profundos que emanan de las montañas y los valles, porque todas sus palabras son como un manantial de aguas que fluyen. Con el fin de mostrarle un poco al lector de sus profundidades que Hashem me ha concedido a entender palabras impresionantes y maravillosas e intenciones correctas de las diferentes mitzvot de una sola declaración que él reveló. Por ejemplo, Likutei Moharan parte 2, lección 23.
Allí Rabbi Nachman habla sobre la importancia del gozo, de estar alegre. Y él dice en esa lección, ellos obtendrán alegría y felicidad y la tristeza y la depresión huirán. Esta fue una declaración que él hizo de cómo uno necesita tomar la tristeza y la depresión y traerla dentro de la felicidad, como se explica allí. Hashem me ayudó e iluminó mis ojos para descubrir muchas palabras maravillosas basadas en este concepto, para que puedas ver en los primeros capítulos de Even HaEzer, la tercera sección de Shulchan Aruch, y en muchos otros lugares a lo largo de esta obra. Sin embargo, la intención principal en su forma más simple es el fortalecerse a uno mismo para tomar la tristeza y la depresión y traerla dentro de la alegría. Es decir, de transformar cada clase de tristeza en alegría, como el Rebbe explica en esa lección. Sin embargo, este concepto en su forma más simple, que la persona se esfuerce lo mejor que pueda para subyugar toda clase de tristeza y transformarla en alegría, es muy profundo y difícil de penetrar en el corazón de cada persona. Y Hashem me ha ayudado para exponer sobre esto, para explicar esto, para revelar y demostrar que toda la capacidad de la persona para cumplir la Torah depende de esto, porque la felicidad es la esencia de toda la Torah y las misbot. Y al exponer y aclarar esto, podemos ver un poco la gran importancia de la alegría y lo mucho que tenemos que fortalecerla. Transformando la tristeza en alegría, la intención principal es de ameritar cumplir este consejo con simpleza y pidiéndole a Hashem que nos permita tener éxito en esto. Lo mismo es cierto con respecto a otros consejos y maneras maravillosas que él reveló, al igual que, por ejemplo, lo que está escrito en Likutei Moharan, parte 2, lección 12, que es llamado Ayeh, que es ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Esa fue la pregunta que Isaac Avinu le hace a su padre, Abraham, cuando están en camino hacia el monte Moriah, donde el consejo que él nos da es muy profundo ahí en esa lección. Es decir, incluso de seguir el consejo y camino simple enseñado ahí es muy profundo. Esta declaración por sí misma necesita ser explicada mucho y ser presentada con diferentes ejemplos de cómo puede ser aplicada. Con la bondad de Hashem, que iluminó mis ojos, fui capaz de encontrar que este consejo está aludido en muchos lugares de la Santa Torah, tal como se explica en las leyes de la recaudación de las deudas de los huérfanos. La persona inteligente será capaz de entender una cosa de la otra, y como toda la Torah está llena de este maravilloso consejo. Lo mismo ocurre en Likutei Moharan, parte 1, lección 282, llamada Azamra, cantaré, basado en el versículo en Salmo 37, donde dice el rey David, cantaré a mi Dios con todo lo que queda dentro de mí, que se encuentra en las leyes de levantarse por la mañana, la primera halajá. Así también con respecto al deseo y anhelo de la persona por Hashem, y la forma en que deben ser expuestas más profundamente hasta que uno amerite que ellas penetren su corazón y de cumplirlas con simpleza y sinceridad, porque esto es lo principal. Lo principal no es el estudio, sino la acción. El estudio nos debería llevar a la acción. La acción corresponde a la emuná. Si la persona no tiene emuná en eso que ha estudiado y no actúa sobre eso, no lo practica, no lo pone en práctica, ¿de qué le sirvió todo ese estudio? En base a todo esto, fue necesario para mí elaborar en muchos lugares con el fin de explicar los consejos de una forma simple, para que al estudiarlas se pueda conocer cómo cumplirlas en un sentido práctico, así como las demás ideas muy nuevas. Es importante saber que en la Hasidut de Breslov, la práctica, cómo yo puedo aplicar lo que he aprendido en una forma práctica. Eso es algo muy importante en este Hasidut, porque las palabras del Rebbe son muy amplias. Una vez le di un ejemplo a un amigo sobre un semáforo, una persona que está cruzando una calle y ve la luz que indica que los peatones pueden caminar y cruzar. Entonces viene alguien y le demuestra cómo la luz de los semáforos funciona y cómo hicieron las instalaciones en las calles y toda la ingeniería que estaba detrás y todo aquello, las líneas, cómo son las medidas, cómo los hacen.
los postes de concreto, etc. Todos estos detalles muy lindos, profundos conceptos. Pero el peatón lo único que quiere saber es cómo yo puedo cruzar la calle. A mí de nada me sirve saber que usa esta clase de concreto o esta luz tiene un intervalo de X cantidad de segundos. Lo único que a mí me importa es dónde está el botón para yo presionar y poder cruzar la calle y llegar al otro lado de la calle. Eso es lo más simple y lo que yo necesito saber. Entonces muchas personas se enfocan en aprender cosas sin saber lo básico, algo básico para su propia existencia, que es, en este ejemplo, de cruzar una calle. Continúa Rabbi Natan, porque las palabras del Rebbe son muy amplias y profundas, y en cada lección hay un sinnúmero de introducciones maravillosas, conceptos e innovaciones. Y cada nueva innovación donde Hashem me ha abierto los ojos para encontrar en ellas, todas están conectadas en diferentes maneras a sus palabras maravillosas y santas, donde he elaborado en profundidad y en innovación con la ayuda de Hashem. Se necesita regresar una vez más a esa sección en particular de la lección que él reveló. Es muy importante, por eso Rabbi Natan explica casi la mayoría de los lugares. Yo estoy sacando esto de esta lección en Rabbi Natan. Vean allí, miren esa sección, miren esa lección, para poder entender los puntos que yo voy a tratar en esta lección, en este inciso, así. Porque cada lección está compuesta de varias secciones y detalles, como yo mismo escuché de sus santos labios, cuando dijo con respecto a mis ideas, que no hay nadie que realmente las entenderá, porque se necesita recordar bien el tema específico de sus santas lecciones y ser un experto en las diferentes habitaciones y sus áreas. Rabbi Nachman dijo que todas sus lecciones son como un palacio, donde hay muchas habitaciones, muchos cuartos, muchas áreas. Y una persona debería saber cómo pasar de una habitación a otra habitación, a otra habitación, y saber cómo éstas están interconectadas. Dice Rabbi Natan, por lo tanto, en muchos lugares me vi obligado a ampliar mucho y repetir un concepto varias veces con la esperanza de que quizás a través de esto el lector llegará a comprender el concepto correctamente. Lo más importante es hacer y despertar a la persona para cumplir las palabras del Rebbe con simpleza, de cumplir con el concepto que fui capaz de derribar en las palabras del Rebbe, con el cual he construido mi edificación, porque sus pensamientos son muy profundos. Es muy obvio y claro para cualquier persona inteligente que en cualquier otro lugar donde se encuentran libros sagrados con muchas grandes innovaciones y las explicaciones, ya sea esto el Talmud o Tosfot o los libros de Kabbalah, Pardes, como dijimos, Pardes, los 4 niveles de estudio de Torah, y también como los escritos del Shach, que es un comentarista del Shulchan Aruch, el Hoshe Mishpat, una sección del Shulchan Aruch, los libros de preguntas y respuestas halágicas que dieron estos poskim, estas autoridades halágicas, que son muy largos estas explicaciones. Lo mismo ocurre con los escritos de la Arizal, donde cada explicación es muy amplia. En general, todas las explicaciones posteriores están muy interconectadas con las anteriores. Algunas, aún muchas páginas antes, una persona comienza a leer algo y resulta que lo que está explicando, por ejemplo, el Arizal ahora, lo estaba hablando y está conectando algo que dijo hace 20 páginas anterior, o 30, o 50 páginas anterior. Y el que esté muy versado en los libros del Arizal se da cuenta de que todo el Etz Chaim y el Pri Etz Chaim, los libros del Arizal, que habla sobre diferentes intenciones de las mitzvot, en verdad son una explicación general. Así también ocurre en todos los lugares donde existen estas explicaciones largas. No es bueno para alguien que está tratando de aprenderlas que se pregunte ¿cómo es posible que estos conceptos tan profundos y extensos entren en mi mente? Yo no puedo conectar una cosa con la otra, no entiendo nada de lo que está diciendo aquí. Con respecto a esto está escrito en Mishlei, Proverbios 17, versículo 24. Pero los ojos del necio están en los confines de la tierra. Es decir, que el tonto ve la larga tarea delante de él, ve cuánto tiempo se va a demorar o si quizás nunca lo llegue a completar.
en lugar de ver la tarea actual. Miren allí en la explicación de Rashi en este versículo para entender lo que estoy diciendo. Sin embargo, el sabio dice, hoy aprenderé un poco, mañana un poco más, y así, como explica Rashi allí. Este concepto necesita ser enseñado mucho a los niños pequeños, y es el deber de sus maestros y rabinos de enseñarles a no sentirse abrumados o aterrados al ver largas explicaciones e innovaciones. Por el contrario, deben enfocar sus ojos y corazones de ir en orden poco a poco, conectando el primer concepto con la que sigue y construir sobre ella pieza por pieza. Luego continuar paso a paso de una idea a otra y de un concepto a otro hasta completar un lado o una página entera. Se debe continuar de esta manera cada vez, de tema en tema, sin ser abrumado, confundido. Luego llegarán a su objetivo y serán capaces de entender aún las explicaciones largas, incluso alguien que no está en un nivel muy alto. Y me vi obligado a hablar de esto aquí, porque gracias a Hashem, en nuestros libros hay muchos lugares donde hemos elaborado por muchas páginas. Por lo tanto, te quise recordar y advertir de no permitir que tu mente te engañe, sino que debes ir en orden paso a paso de un tema a otro. De esta manera estarás en un camino confiable y si prestas atención llegarás a comprender que lo que parecía muy largo fue muy necesario para explicar un concepto en particular. Porque en verdad, en muchos lugares lo que parece a primera vista ser muy largo es solo para que prestes mucha atención y comprendas muy bien. Pero después, cuando miras de nuevo y avanzas más y más, enfocando tu atención a las palabras escritas en ella, hasta que entiendas bien, entonces verás que todas las cosas que he repetido muchas veces todavía carecen de mucho y necesitan ser explicadas aún más. Con la ayuda de Hashem, hay lugares por todos estos libros donde se encuentran conceptos muy profundos, porque están basados en un nivel muy alto de santidad de acuerdo con las innovaciones maravillosas que nuestro santo y gran Rebbe reveló. Porque no existe medida o límite a la profundidad de cada palabra impresionante que salió de su santa boca. Son infinitas, como cualquier persona que esté interesada en la verdad entenderá por su propio nivel. Aunque este no es el lugar para exponer este tema, deberías ver dónde lo hemos hecho. Por lo tanto, también en estas innovaciones que Hashem me concedió, todas son basadas en sus palabras santas, las palabras de Rabbi Nachman. Y en cada una de ellas hay una gran profundidad, porque todas son como una explicación y una aclaración de sus santas palabras. Sin embargo, la verdad es que yo sé que aún no he siquiera comenzado a penetrar sus palabras, incluso como una gota en el océano. Y Hashem, quien es el verdadero Dios, nos guía en el camino de la verdad, como el conocedor de los pensamientos más íntimos de todas las mentes y corazones, sabe que mi deseo es solo la esencia de la verdad. Bendito sea nuestro Dios, que nos ha rodeado con su bondad y nos ha dado una Torá de verdad. Que Él continúe haciendo cosas como estas para nosotros y recordar la gran bondad hacia nosotros y nuestros antepasados, y conceda la verdad a Jacob su pueblo. Que pronto podamos ver cumplido el versículo en Tehilim, Salmos 85:12. La verdad brotará de la tierra hasta que veamos el trono de David establecido y que Él se siente sobre él en verdad pronto y en nuestros días, que sea así su voluntad. Amén ve amén.